El sonido de las cadenas resonaba por todo el puerto de Veracruz, mientras los barcos negreros descargaban su dolorosa mercancía humana. El año 1819 marcaba una época donde la esclavitud aún manchaba las costas del Golfo de México. Y en esas aguas turbulentas del destino, una madre africana estaba a punto de enfrentar la prueba más cruel que la vida podría imponerle. Las gaviotas volaban en círculo sobre él, muelle como testigos silenciosos de la tragedia humana que se desarrollaba bajo el cielo implacable del trópico mexicano. La brisa marina del Golfo de México arrastraba consigo el aroma salado que se mezclaba con el sudor y las lágrimas de cientos de almas encadenadas. En el puerto de Veracruz, el mercado de esclavos bullía con la actividad matutina, mientras comerciantes españoles y criollos examinaban la nueva carga humana que había llegado en el último barco negro procedente de las costas de Angola. El navío Santa Esperanza había atracado 3 días antes, después de un viaje infernal de 2 meses que había cobrado la vida de casi la mitad de su carga humana. Los supervivientes, debilitados por el hambre, la sed y las enfermedades, fueron desembarcados como fantasmas, de lo que una vez fueron personas libres en sus tierras ancestrales. Josefa apretaba contra su pecho a Miguel, su hijo, de apenas 5 años, mientras observaba con terror cómo las familias eran separadas sin piedad alguna. Sus ojos, que habían visto las costas de África desvanecerse para siempre, ahora contemplaban un futuro aún más incierto en estas tierras novohispanas. El niño, con su piel del color del ébano pulido y sus ojos grandes llenos de inocencia perdida, se aferraba a su madre como si pudiera fundirse con ella y desaparecer de este mundo cruel. La historia de Josefa había comenzado en una aldea próspera del reino de Ndongo, donde había nacido como hija de un consejero real. Su educación había sido privilegiada para los estándares de su época. Había aprendido a leer y escribir gracias a los misioneros portugueses que habían establecido una misión cerca de su aldea. Su vida había transcurrido en relativa paz hasta que los traficantes de esclavos en connivencia con tribus rivales atacaron su comunidad durante la estación seca. El recuerdo de esa noche terrible aún la atormentaba. Las llamas devorando las choas, los gritos de terror, el sonido de las cadenas, mientras los más jóvenes y fuertes eran separados del resto. Miguel, entonces de apenas 3 años, había presenciado cómo mataron a su padre cuando éste intentó defender a su familia. Desde entonces, madre e hijo solo se tenían el uno al otro en este mundo hostil. Mamá, tengo miedo, susurraba Miguel, aferrándose a la túnica gastada de su madre. Sus pequeños dedos se entrelazaban con los de Josefa, como si pudieran crear un escudo invisible contra la crueldad que los rodeaba. El niño había aprendido a hablar en susurros durante el terrible viaje en barco, donde cualquier ruido podía atraer la atención violenta de los guardias. Escúchame bien, mi niño, le decía Josefa, con voz temblorosa, pero firme. Pase lo que pase, nunca olvides que eres hijo de una guerrera. En mis venas corre la sangre de los reyes de mi tierra y esa misma sangre corre por las tuyas. Tu abuelo fue consejero del gran rey Ingola y tú llevas ese legado en tu corazón. El mercado de esclavos de Veracruz era un espectáculo que helaba la sangre. Bajo una serie de toldos improvisados, cientos de seres humanos esperaban su destino, mientras los compradores los examinaban como si fueran animales. Los comerciantes gritaban las virtudes de su mercancía, destacando la fortaleza física de los hombres, la capacidad reproductiva de las mujeres y la docilidad de los niños. El pregonero, un hombre corpulento con voz áspera y rostro curtido por años de sol tropical, comenzó a anunciar el inicio del remate. Su nombre era Sebastián Morales y era conocido en todo el puerto por su habilidad para obtener los mejores precios por la carga humana. Los compradores se acercaban evaluando a los esclavos como si fueran ganado, palpando músculos, examinando dientes y buscando signos de enfermedad. Josefa había aprendido suficiente español durante el terrible viaje para entender que su destino y el de su hijo estaban a punto de decidirse. Durante las largas noches, en la bodega del barco, había escuchado a otros esclavos que hablaban el idioma de los colonizadores y había memorizado cada palabra, cada frase, sabiendo instintivamente que el conocimiento sería su única arma en este nuevo mundo. Don Rodrigo Mendoza, un
hacendado próspero de la región de 50 años, se detuvo frente a Josefa. Era un hombre de estatura media, con cabello canoso y manos callosas, que hablaban de una vida dedicada al trabajo duro. Aunque ahora su posición le permitía delegar las tareas más pesadas. Sus ojos calculadores la evaluaron de arriba a abajo antes de dirigir su atención hacia Miguel. Esta mujer parece fuerte. Perfecta para el trabajo en los campos de caña, comentó a su capataz un mestizo llamado Aurelio, que lo acompañaba en estas expediciones comerciales. Mira sus manos. Están acostumbradas al trabajo, pero no están completamente destrozadas. Y tiene buena postura. Eso indica resistencia. Sí, patrón, respondió Aurelio, examinando también a Josefa, pero el niño es demasiado pequeño para ser útil. Por ahora. Sería una boca más que alimentar sin beneficio inmediato. El corazón de Josefa se detuvo. Había escuchado historias de madres separadas de sus hijos, vendidos a diferentes amos, perdidos para siempre en la vastedad de la Nueva España. Había visto cómo otras mujeres en el barco habían enloquecido de dolor cuando les arrebataron a sus pequeños. No podía permitir que eso sucediera. Por favor, señor, se atrevió a hablar en su español. Entrecortado, pero con una pronunciación sorprendentemente clara. Mi hijo y yo trabajamos juntos. Él es fuerte, aprende rápido, puede ayudar con tareas pequeñas. Don Rodrigo la miró con sorpresa. Era inusual que una esclava se dirigiera directamente a un comprador potencial, especialmente una recién llegada que debería estar aterrorizada y sumisa. Sin embargo, algo en la determinación de Josefa, en la dignidad con la que mantenía la cabeza erguida a pesar de las circunstancias, captó su atención. ¿Sabes leer?, preguntó con curiosidad, notando una inteligencia en sus ojos que no era común entre los esclavos que había comprado anteriormente. Josefa asintió. Sí, señor. En mi tierra los misioneros me enseñaron. También sé escribir y contar. Esta revelación cambió completamente la dinámica. Los esclavos alfabetizados eran extremadamente valiosos, especialmente en una época donde muchos trabajadores libres eran analfabetos. Don Rodrigo comenzó a ver a Josefa no solo como mano de obra para los campos, sino como una posible ayuda en la administración de su hacienda. Mientras Don Rodrigo consideraba su decisión, otro comprador se acercó al grupo. Don Fernando Vázquez, conocido en toda la región por su crueldad hacia los esclavos y su temperamento violento. Había puesto sus ojos en Miguel. Era un hombre delgado y alto, con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a iluminar su rostro. Sus plantaciones eran conocidas por la alta mortalidad entre los trabajadores. Ese niño tiene buena constitución, declaró con voz áspera, señalando a Miguel con su bastón. Lo llevaré a mi plantación en Córdoba. Será útil cuando crezca y mientras tanto puede hacer trabajos menores. El mundo de Josefa se desplomó. Conocía la reputación de don Fernando por las conversaciones que había escuchado, entre otros compradores. Sus esclavos rara vez duraban más de 5 años antes de morir por agotamiento o maltrato. Vio como don Fernando extendía las monedas al pregonero, sellando la compra de su hijo con la frialdad de quien compra una herramienta. No, por favor, gritó Josefa, rompiendo el protocolo y lanzándose hacia su hijo. Lléveme a mí. También. Haré cualquier trabajo. Los guardias la sujetaron brutalmente, pero sus gritos desesperados resonaron por todo el mercado. Miguel, Miguel, gritaba mientras veía cómo se llevaban a su pequeño. Los ojos del niño, llenos de terror y confusión, se encontraron con los suyos por última vez antes de desaparecer entre la multitud. Mamá, gritó Miguel extendiendo sus pequeños brazos hacia ella, mientras los hombres de don Fernando lo arrastraban. No me dejes, don Rodrigo, conmovido por la escena, pero sin poder hacer nada para cambiarla. Ya que don Fernando había pagado primero, completó la compra de Josefa. El precio había sido considerable debido a sus habilidades de lectura y escritura, pero él sabía que sería una inversión que se pagaría sola. Lo siento, murmuró don Rodrigo mientras los guardias calmaban a Josefa. Si hubiera sabido, pero las palabras no podían reparar el daño.
mientras la conducían hacia su nueva vida, Josefa juró en silencio que encontraría a su hijo, sin importar cuánto tiempo le tomara o qué sacrificios tuviera que hacer. En su corazón, grabó una promesa, que se convertiría en el motor de su existencia. Te encontraré, Miguel. Tu madre nunca se rendirá. La hacienda San Rafael se extendía por miles de hectáreas en las tierras fértiles cercanas a Veracruz, donde el clima húmedo del trópico creaba las condiciones perfectas para el cultivo de caña de azúcar. Los campos se mecían bajo el sol implacable, creando ondas verdes que se perdían en el horizonte. Mientras decenas de esclavos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer bajo la supervisión de capataces, mestizos y criollos. Josefa había llegado a este lugar 3 días después del remate, con el corazón destrozado, pero con una determinación férrea ardiendo en su interior. El viaje desde Veracruz había sido un tormento. Adicional encadenada en una carreta junto a otros 5 esclavos recién comprados, viendo cómo se alejaba cada vez más de donde habían llevado a Miguel. La hacienda era un mundo en sí mismo. La casa principal, una construcción colonial de 2 pisos con amplios corredores y techos de teja roja, se alzaba en el centro como un palacio rodeado de palmeras y jardines cuidados por esclavos domésticos. Alrededor se extendían los barracones de los trabajadores, los almacenes, los trapiches donde se procesaba la caña y más allá los campos infinitos que se perdían en la distancia. Don Rodrigo Mendoza resultó ser un amo menos cruel que muchos otros, influenciado quizás por su esposa, doña Carmen, una mujer devota que creía que tratar bien a los esclavos era un deber cristiano. Sin embargo, esto no aliviaba el dolor constante que Josefa sentía por la ausencia de Miguel. Cada noche, acostada en el barracón junto a otros esclavos, trazaba mentalmente un mapa de la región, memorizando cada conversación que escuchaba sobre las haciendas vecinas y las rutas comerciales. El barracón donde dormía Josefa albergaba a 20 mujeres esclavas. Era una construcción larga y estrecha, con paredes de adobe y techo de palma, dividida en pequeños espacios apenas suficientes para una estera y una manta. Las condiciones eran duras, pero Josefa había aprendido a encontrar pequeños momentos de humanidad en medio de la adversidad. Tienes que ser paciente, le aconsejaba Esperanza, una esclava mulata de 30 años que había nacido en la hacienda y conocía bien los peligros de intentar escapar. Los que huyen y son capturados reciben castigos terribles. He visto a hombres marcados con hierro candente y a mujeres azotadas hasta quedar inconscientes. Esperanza se había convertido en algo parecido a una hermana mayor para Josefa. Había perdido a sus propios hijos, vendidos cuando eran pequeños, y entendía el dolor que consumía a la recién llegada. Durante las largas noches, cuando el cansancio no permitía dormir, las 2 mujeres compartían historias de sus vidas anteriores y sueños de libertad. Pero Josefa no hablaba de escape. Su plan era diferente, más calculado y a largo plazo. Había notado que don Rodrigo valoraba su capacidad de leer y escribir y había comenzado a ganar su confianza, ayudando con los registros de la hacienda. Cada día, después de completar su trabajo en los campos, era llamada a la casa principal para ayudar con las cuentas y la correspondencia. La casa principal era un mundo completamente diferente al de los barracones. Los pisos de mármol, los muebles de caoba importada, las pinturas religiosas en las paredes y los candelabros de plata hablaban de una riqueza construida sobre el trabajo esclavo. Josefa trabajaba en una pequeña oficina junto a la biblioteca rodeada de libros que le recordaban su educación perdida. Don Rodrigo había quedado impresionado por la rapidez con la que Josefa había aprendido el sistema de contabilidad de la hacienda. Su caligrafía era clara y elegante, sus cálculos precisos y había comenzado a sugerir mejoras en la organización que resultaron ser muy efectivas. Nunca había visto a una esclava con tu nivel de educación, le comentó una tarde mientras revisaban los libros de inventario. ¿Cómo aprendiste a escribir también en mi tierra, señor? Mi padre era consejero del rey. Los misioneros portugueses me enseñaron porque creían que podría ayudar a traducir para ellos, respondió Josefa, compartiendo parte de su historia real, pero omitiendo detalles que podrían despertar sospechas. Una tarde, mientras organizaba los libros de cuentas en la casa principal, escuchó una conversación entre don Rodrigo y un visitante que
cambiaría el curso de su búsqueda. El visitante era don Carlos Herrera, propietario de una hacienda vecina y viejo amigo de don Rodrigo. Don Fernando Vázquez está teniendo problemas serios en su plantación de Córdoba, comentaba don Carlos mientras bebían brandy en el despacho. Dicen que varios de sus esclavos han enfermado con fiebre amarilla y necesitan mano de obra urgentemente. Además, sus métodos brutales están causando una mortalidad muy alta. El corazón de Josefa se aceleró. Córdoba era donde habían llevado a Miguel. Fingió concentrarse en los números mientras aguzaba el oído, memorizando cada palabra de la conversación. Es una lástima, respondió don Rodrigo. Fernando siempre ha sido demasiado duro con sus trabajadores. Un esclavo bien tratado es más productivo a largo plazo. La crueldad es mala para los negocios. Tiene razón, don Rodrigo. Sus esclavos duran el doble que los de Fernando y producen más. Por cierto, no. ¿Necesita usted algún esclavo especializado? Fernando está dispuesto a vender algunos para recuperar sus pérdidas. Está desesperado por dinero. ¿Qué tipo de trabajadores está vendiendo?, preguntó don Rodrigo con interés. Tiene algunos carpinteros, un herrero y varios niños que podrían ser entrenados para trabajos específicos. Los precios son muy buenos debido a su situación. Esa noche Josefa no pudo dormir. Una idea audaz comenzaba a formarse en su mente. Si podía convencer a don Rodrigo de que necesitaba comprar esclavos especializados de la plantación de don Fernando, tal vez tendría la oportunidad de reencontrarse con Miguel. Pero necesitaba ser muy cuidadosa. Cualquier paso en falso podría arruinar sus posibilidades. Durante las siguientes semanas, Josefa trabajó incansablemente para demostrar su valor y ganar aún más la confianza de don Rodrigo. Reorganizó completamente el sistema de inventarios de la hacienda, creando un método más eficiente que permitía rastrear cada herramienta, cada saco de azúcar, cada animal de la propiedad. También sugirió mejoras en la distribución del trabajo que aumentaron la productividad sin incrementar el sufrimiento de los esclavos. Propuso un sistema de rotación que evitaba el agotamiento extremo y hasta ayudó a resolver una disputa entre los esclavos, que había estado afectando la moral y la productividad del grupo. Eres excepcional, Josefa, le dijo don Rodrigo una tarde mientras revisaban los resultados del nuevo sistema de inventarios. Nunca había visto a alguien con tu capacidad de organización. Has aumentado nuestra eficiencia en un 20%. Gracias, amo, respondió Josefa, viendo su oportunidad. En mi tierra, antes de ser capturada, ayudaba a administrar los cultivos de mi aldea. Mi padre me enseñó técnicas que podrían aumentar aún más la producción de caña. Don Rodrigo se mostró intensamente interesado. La competencia entre los hacendados era feroz y cualquier ventaja que pudiera obtener sobre sus rivales era valiosa. ¿Qué tipo de técnicas?, preguntó inclinándose hacia adelante en su silla. Son métodos africanos de rotación de cultivos y preparación del suelo que podrían aumentar el rendimiento por hectárea. Mintió Josefa con convicción. Pero necesitaría trabajadores que entiendan ciertos métodos tradicionales de cultivo. He escuchado que en la plantación de don Fernando hay esclavos con experiencia en técnicas africanas de agricultura. Era una mentira cuidadosamente construida. Pero Josefa la presentó con tal convicción y respaldada por su historial de sugerencias exitosas, que don Rodrigo comenzó a considerar seriamente la posibilidad. ¿Estás segura de que estos métodos funcionarían aquí?, preguntó. Completamente segura, señor. El clima y el suelo son similares a los de mi región natal. Con los trabajadores adecuados podríamos implementar estas técnicas en una sección pequeña como prueba. Don Rodrigo reflexionó durante varios días. La idea de obtener una ventaja competitiva sobre otros hacendados era tentadora, especialmente si venía de alguien que había demostrado ser tan valiosa como Josefa. Mientras tanto, en la plantación de Córdoba, Miguel crecía bajo condiciones mucho más duras que las que su madre enfrentaba en San Rafael. A sus 5 años ya había aprendido a mantenerse invisible para evitar los castigos arbitrarios de don Fernando. El niño trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, llevando agua a los trabajadores adultos,
recogiendo caña caída y realizando otras tareas menores. Las condiciones en la plantación de don Fernando eran brutales. Los esclavos recibían apenas una comida al día. Dormían hacinados en barracones infestados de insectos y cualquier signo de desobediencia o lentitud era castigado con azotes públicos. Miguel había presenciado horrores que ningún niño debería ver, pero había desarrollado una resistencia mental extraordinaria. Cada noche, antes de dormir en su pequeño rincón del barracón, Miguel repetía en silencio las palabras que su madre le había enseñado. Soy hijo de una guerrera. Soy hijo de una guerrera. Estas palabras se habían convertido en su ancla, en la única cosa que lo mantenía conectado con su identidad y su esperanza. Un esclavo mayor llamado Tomás, que había trabajado en varias plantaciones, se había convertido en una figura protectora para Miguel. Tomás había perdido a sus propios hijos años atrás y veía en Miguel algo que lo conmovía profundamente. Pequeño, le decía Tomás. Durante los breves descansos, debes mantenerte fuerte. Tu madre, donde quiera que esté, está pensando en ti. Las madres nunca olvidan a sus hijos. Estas palabras daban a Miguel la fuerza para continuar día tras día, manteniendo viva la esperanza de que algún día volvería a ver a su madre. El destino comenzaba a tejer los hilos que reunirían a madre e hijo, pero el camino hacia el reencuentro estaría lleno de peligros y sacrificios que pondrían a prueba la determinación de Josefa y la resistencia de Miguel. 6 meses después de su separación, la oportunidad que Josefa había estado esperando y construyendo cuidadosamente finalmente se presentó. Don Rodrigo había decidido expandir sus operaciones y necesitaba esclavos especializados en nuevas técnicas agrícolas. La reputación de Josefa como administradora eficiente y sus constantes sugerencias sobre métodos africanos de cultivo le habían ganado un lugar en la expedición comercial hacia Córdoba. Quiero que vengas conmigo para evaluar a los trabajadores, le había dicho don Rodrigo una mañana mientras revisaban los planes para la expansión de los cultivos. Tu experiencia será valiosa para seleccionar a los más adecuados. Además, necesito que traduzcas si alguno de los esclavos solo habla dialectos africanos. La noticia golpeó a Josefa como un rayo. Después de meses de planificación cuidadosa, su estrategia estaba dando frutos. Sin embargo, tuvo que controlar su emoción y mantener la compostura profesional que había cultivado. Será un honor acompañarlo. Señor, respondió con la voz calmada, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Los preparativos para el viaje tomaron una semana. Don Rodrigo organizó una caravana considerable, ya que planeaba comprar no solo esclavos, sino también herramientas, semillas y otros suministros. La expedición incluía a don Rodrigo, su capataz Aurelio, 2 guardias armados, un comerciante local llamado Sebastián, que conocía bien las rutas, y, por supuesto, Josefa. El viaje hacia Córdoba tomaría 3 días a través de caminos polvorientos y peligrosos que serpenteaban entre montañas cubiertas de selva tropical. La región estaba plagada de bandidos que atacaban a las caravanas comerciales y los insurgentes independentistas también representaban una amenaza constante para los españoles y criollos adinerados. Josefa cabalgaba en una mula junto a la caravana, oficialmente como traductora y asesora, pero en realidad como la esclava más valiosa de don Rodrigo. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de ver a Miguel nuevamente, pero también estaba aterrorizada por lo que podría encontrar. Las historias sobre la crueldad de don Fernando la habían mantenido despierta muchas noches. Durante las noches, acampados bajo las estrellas en pequeños claros junto al camino, Josefa planeaba cuidadosamente cada movimiento. Sabía que tendría que actuar con extrema cautela para no despertar sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Carlos, un esclavo de confianza, que acompañaba a don Rodrigo en sus viajes comerciales. Carlos era un hombre inteligente que había ganado ciertos privilegios debido a su lealtad y habilidades como negociador. Es la primera vez que sales de la hacienda. Solo quiero hacer un buen trabajo, respondió Josefa, ocultando sus verdaderas emociones. Don Rodrigo confía en mí para esta misión importante. Carlos la estudió con curiosidad. Había algo en Josefa que no podía descifrar. Una intensidad que iba más allá del simple deseo de complacer a su amo.
Durante el segundo día de viaje, la caravana se detuvo en un pequeño pueblo llamado San Miguel para descansar y reabastecerse. Josefa aprovechó la oportunidad para hacer preguntas discretas a los comerciantes locales sobre las plantaciones de la región. ¿Conoce usted la plantación de don Fernando Vázquez?, preguntó a un comerciante de granos. El hombre hizo una mueca de disgusto. Todos la conocemos, señora. Es un lugar terrible. Los esclavos no duran mucho allí. Don Fernando es conocido por su crueldad. ¿Ha visto niños trabajando en esa plantación?, preguntó Josefa tratando de mantener un tono casual. Sí. Desafortunadamente. Niños muy pequeños haciendo trabajos que deberían hacer los adultos. Es una vergüenza, pero ¿quién puede detener a un hombre tan poderoso? Estas palabras llenaron a Josefa de una mezcla de esperanza y terror. Miguel estaba vivo, pero ¿en qué condiciones? Al tercer día, las torres de la iglesia de Córdoba aparecieron en el horizonte como faros de esperanza y temor. La ciudad era más grande que Veracruz, con calles empedradas y edificios coloniales que hablaban de la riqueza generada por las plantaciones circundantes. La plantación de don Fernando Vázquez se extendía en las afueras de la ciudad y, desde la distancia, Josefa podía ver las hileras de esclavos trabajando bajo el sol abrasador. La plantación era visiblemente diferente a San Rafael, mientras que la hacienda de don Rodrigo tenía un aire de prosperidad ordenada. La propiedad de don Fernando mostraba signos de negligencia y desesperación. Los edificios necesitaban reparaciones. Los campos parecían mal cuidados. Había una atmósfera de tensión que se podía sentir incluso desde lejos. La recepción en la plantación fue tensa. Desde el primer momento. Don Fernando Vázquez, un hombre de rostro severo y modales bruscos, recibió a don Rodrigo con cortesía forzada. Era evidente que las dificultades económicas lo habían puesto en una posición vulnerable y la necesidad de vender esclavos era una humillación que apenas podía ocultar. Rodrigo, mi amigo, saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me alegra que hayas venido. Tengo algunos trabajadores excelentes que podrían interesarte. Son fuertes, obedientes y están bien entrenados. La mentira era obvia para cualquiera que observara el estado de los esclavos. Josefa pudo ver inmediatamente que estaban desnutridos, agotados y muchos mostraban signos de maltrato físico. Su corazón se encogió al pensar que Miguel había estado viviendo en estas condiciones. Mientras los dos hacendados discutían los términos del negocio en la casa principal, Josefa observaba discretamente a los esclavos que trabajaban en los campos cercanos. Sus ojos escaneaban cada figura, cada rostro, buscando desesperadamente a su hijo. Después de una hora de búsqueda angustiosa, su corazón se detuvo cuando vio una figura pequeña entre los trabajadores más jóvenes. Aunque había crecido y estaba más delgado, aunque su postura mostraba el peso de meses de trabajo duro. Reconoció inmediatamente los movimientos característicos y la forma de caminar de Miguel. Su hijo estaba vivo, pero la imagen que presentaba partió el corazón de Josefa. El niño que había sido robusto y lleno de vida, ahora parecía frágil, con la piel marcada por el sol implacable y los ojos que habían perdido parte de su inocencia infantil. Ese niño señaló casualmente hacia Miguel, luchando por mantener su voz estable. Parece fuerte para su edad. Don Fernando siguió su mirada con ojos calculadores. Ah, sí, lo compré hace varios meses en Veracruz. Es trabajador, aunque a veces demasiado silencioso para mi gusto. Los niños callados me ponen nervioso. Josefa tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. Su hijo estaba ahí, a apenas 100 metros de distancia. Pero podría estar igual de lejos que si se encontrara en otro continente. Cualquier movimiento en falso, cualquier signo de reconocimiento podría arruinar todo. ¿Qué tipo de trabajo hace?, preguntó fingiendo interés profesional. Lleva agua a los trabajadores, recoge caña caída, limpia herramientas, trabajos menores, pero útiles. Cuando crezca será más valioso. Durante la inspección formal de los esclavos, que tuvo lugar en el patio central de la plantación, Josefa logró acercarse al grupo donde trabajaba Miguel. Los esclavos fueron formados en filas para que los compradores potenciales pudieran examinarlos de cerca. El niño levantó la
Vista cuando Josefa se acercó y por un momento sus ojos se encontraron. La confusión inicial en el rostro de Miguel se transformó en reconocimiento y luego en una mezcla de alegría, terror y confusión. Sus labios se movieron silenciosamente formando la palabra mamá. Silencio, murmuró Josefa sin mover los labios, fingiendo examinar las herramientas de trabajo que Miguel sostenía. Actúa. Normal. Mamá está aquí. Miguel asintió casi imperceptiblemente, pero Josefa pudo ver las lágrimas que se formaban en sus ojos. El niño había aprendido a controlar sus emociones durante estos meses terribles, pero la presencia de su madre amenazaba con romper todas sus defensas. La negociación entre los hacendados se prolongó durante horas en el despacho de don Fernando. Josefa esperaba afuera fingiendo revisar documentos mientras su mente trabajaba febrilmente en cómo asegurar que Miguel fuera incluido en cualquier compra. Don Fernando, desesperado por obtener dinero para salvar su plantación de la bancarrota, había inflado los precios iniciales, mientras don Rodrigo regateaba cada peso con la paciencia de un comerciante experimentado. Josefa escuchaba fragmentos de la conversación a través de las ventanas abiertas, sabiendo que el destino de Miguel dependía del resultado de esa negociación. Necesito al menos 500 pesos. Por el lote completo, insistía don Fernando. Es demasiado para esclavos en estas condiciones, respondía don Rodrigo. 350, y eso es generoso. El niño no está incluido en el lote, declaró don Fernando cuando don Rodrigo mostró interés en Miguel después de que Josefa lo señalara discretamente. Ese tiene potencial para ser muy valioso cuando crezca. Lo vendo por separado. Entiendo, respondió don Rodrigo recordando los comentarios de Josefa sobre necesitar trabajadores jóvenes para entrenar, pero mi administradora cree que podría ser útil para entrenar a otros niños en técnicas específicas de trabajo. Los niños aprenden mejor de otros niños. Josefa había plantado esa idea durante el viaje, sugiriendo que los niños esclavos podían ser entrenados más efectivamente por otros de su edad que ya conocieran las técnicas. Era una teoría plausible que don Rodrigo había encontrado interesante. La discusión se intensificó durante la tarde. Don Fernando necesitaba desesperadamente el dinero, pero no quería parecer completamente desesperado ante su rival. Don Rodrigo, por su parte, había desarrollado una confianza considerable en el juicio de Josefa, y estaba dispuesto a pagar un precio razonable por el niño si eso significaba implementar las nuevas técnicas agrícolas que ella había prometido. 100 pesos adicionales por el niño, ofreció. Finalmente don Rodrigo. 150, contraofertó don Fernando, 125. Y es mi oferta final. Finalmente, después de horas de negociación que parecieron eternas para Josefa, se llegó a un acuerdo. Miguel sería incluido en el grupo de esclavos que don Rodrigo compraría junto con otros 5 trabajadores adultos por un total de 500 pesos. Esa noche, en los barracones temporales donde descansaba la caravana antes del viaje de regreso, Josefa y Miguel se encontraron en silencio. El reencuentro fue emotivo, pero tenía que ser silencioso. Ambos sabían que cualquier demostración abierta de su relación podría despertar sospechas fatales. Pensé que nunca te volvería a ver, susurró Miguel, abrazándose a su madre en la oscuridad del barracón. Su voz había cambiado. Sonaba más madura, marcada por experiencias que ningún niño debería haber vivido. Te prometí que te encontraría, respondió Josefa, acariciando suavemente el cabello de su hijo y notando cómo había perdido peso. Ahora debemos ser muy cuidadosos. Nadie puede saber que somos familia, ¿entiendes? Miguel asintió con la sabiduría prematura que había desarrollado. ¿Podremos estar juntos ahora? Sí, mi amor, pero tenemos que actuar como si fuéramos extraños. Es la única manera de mantenernos seguros. Esa noche, por primera vez en meses, tanto madre como hijo durmieron profundamente, consolados por la cercanía del otro. El viaje de regreso a la hacienda San Rafael sería el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, pero también traería nuevos desafíos y peligros que pondrían a prueba su capacidad de mantenerse unidos sin revelar su verdadera relación. El regreso a la hacienda San Rafael marcó el inicio de la fase más delicada del plan de Josefa.
Durante los siguientes meses, madre e hijo tuvieron que actuar como extraños. Mientras trabajaban en los mismos campos. Compartían las mismas comidas y dormían en el mismo barracón. La tensión de mantener el secreto era constante, pero ambos habían aprendido a comunicarse a través de miradas y gestos sutiles. Miguel, ahora de 6 años, había madurado considerablemente durante su tiempo en la plantación de Don Fernando. El trabajo duro y las condiciones adversas habían fortalecido su carácter, pero también habían dejado cicatrices emocionales que Josefa observaba con dolor maternal. Tienes que enseñarle a leer, le sugirió Josefa a don Rodrigo una tarde refiriéndose a Miguel. Los niños que saben leer pueden ayudar con los inventarios y las cuentas cuando crezcan. Don Rodrigo, cada vez más impresionado por las sugerencias de Josefa, accedió a la propuesta. Esto le dio a madre e hijo la oportunidad de pasar tiempo juntos de manera oficial bajo el pretexto de las lecciones de lectura. Durante estas sesiones, Josefa no solo enseñaba a Miguel las letras y los números, sino que también le transmitía historias de su tierra natal, manteniéndolo conectado con sus raíces africanas. Le hablaba de los grandes reinos de donde venían, de la valentía de sus ancestros y de la importancia de nunca perder la esperanza. Algún día seremos libres, le susurraba durante las lecciones. Pero hasta entonces debemos ser inteligentes y pacientes. La oportunidad para esa libertad llegó de una manera inesperada. En 1821, México estaba viviendo los últimos momentos de su guerra de independencia. Las noticias de los movimientos insurgentes llegaban constantemente a la hacienda y con ellas rumores sobre posibles cambios en las leyes que regían la esclavitud. Don Rodrigo, un hombre pragmático, había comenzado a considerar que la independencia mexicana trajera consigo la abolición de la esclavitud. Algunos hacendados progresistas ya estaban liberando a sus esclavos y contratándolos como trabajadores asalariados, anticipándose a los cambios legales. Josefa le dijo una tarde, he estado pensando en tu situación. Has demostrado ser invaluable para la administración de esta hacienda. El corazón de Josefa se aceleró. ¿Sería posible que don Rodrigo estuviera considerando otorgarle la libertad? He decidido ofrecerte un acuerdo. Continuó. Si aceptas quedarte y continuar administrando la hacienda, te daré tu libertad y un salario. Podrás traer a tu familia si tienes una. Josefa sintió que el mundo se detenía. Don Rodrigo no. Sabía que Miguel era su hijo. Pero su oferta abría una posibilidad que nunca había imaginado. ¿Y el niño Miguel? Preguntó cuidadosamente, ha demostrado ser muy inteligente con las lecciones. También podría incluirlo en el acuerdo, respondió don Rodrigo después de reflexionar. Necesitaré ayudantes educados para el futuro. Esa noche Josefa no pudo dormir. La libertad que había soñado durante tantos años estaba al alcance de sus manos, pero sabía que aceptar significaría quedarse en México para siempre, renunciando a cualquier esperanza de regresar a África. Al día siguiente, mientras enseñaba a Miguel, le contó sobre la oferta de don Rodrigo. ¿Qué significa ser libre, mamá?, preguntó Miguel con curiosidad infantil. Significa que podemos tomar nuestras propias decisiones, respondió Josefa. Significa que nadie puede separarnos. Nunca más. La decisión fue fácil. Josefa aceptó la propuesta de don Rodrigo y en una ceremonia simple pero emotiva, tanto ella como Miguel recibieron sus papeles de libertad. Era el año 1821 y México estaba a punto de declarar su independencia. Con el tiempo, Josefa se convirtió en una de las administradoras más respetadas de la región. Miguel creció para convertirse en un hombre educado y próspero, siempre recordando las lecciones de valentía y perseverancia que su madre le había enseñado. La historia de Josefa se convirtió en leyenda entre las comunidades afrodescendientes de Veracruz. Su determinación para reencontrarse con su hijo y su inteligencia para navegar las complejidades del sistema esclavista inspiraron a generaciones futuras. Años después, cuando Miguel tuvo sus propios hijos, les contaba la historia de su madre, la mujer que había jurado encontrarlo y que había cumplido esa promesa contra todas las probabilidades. En esas historias, Josefa no era solo una esclava que había recuperado a su hijo,
sino un símbolo de la fuerza inquebrantable del amor maternal y la determinación humana. La hacienda San Rafael prosperó bajo la administración de Josefa, convirtiéndose en un modelo de trabajo libre y digno en la nueva nación mexicana. Y en las noches tranquilas, cuando el viento del Golfo de México susurraba entre los campos de caña, aún se podía escuchar el eco de una promesa cumplida y el testimonio de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Esta ha sido la historia de Josefa, la esclava que desafió al destino y logró reunirse con su hijo en el México del siglo XI. Una historia que nos recuerda que la determinación y el amor pueden vencer incluso las circunstancias más adversas. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras historias diarias. Queremos conocerte mejor, así que déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando. Cada día traemos nuevas historias llenas de emoción, aventura y lecciones de vida que no querrás perderte. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que tocará tu corazón. M.